¿no? Vamos a ver acá lo que es motivación y pensamiento geométrico, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ejercicio en el cual nos pide demostración, ¿no? A veces muchos estudiantes en la parte demostrativa no lo consideran muy bien, ¿no? Pero voy a mostrar un ejemplo en el cual se puede visualizar cómo uno puede aplicar los postulados de manera sencilla, ¿no? Evidentemente acá yo lo que voy a hacer es resolverlo ahí. No de manera. Demuestre que pH es perpendicular a B. Y acá lo que vamos a hacer es demostrar, ¿no? De una manera sencilla, ¿no? De que pH es perpendicular a B, simplemente utilizando postulado. Un postulado importantísimo. Entonces, esta es una pregunta, por ejemplo, cualquiera que lo pudiera ver, ¿no? A simple vista parece complicada, ¿no? Pero en realidad es muy sencilla si nosotros utilizamos simplemente, ¿no? Los postulados que se han visto al inicio de clases. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? ¿No? Observamos una circunferencia, ¿no? El diámetro, luego tenemos, ¿no? Acá desde un punto exterior, segmentos tangentes. Ya cuando nosotros vemos puntos de tangencias, ¿no? Entonces, hay teoremas que podemos aplicar. Muy bien, entonces, como están viendo la pantalla, fíjense ustedes, acá, por ejemplo, vamos a resolverlo aquí, ¿no? De manera no sencilla. Imagínense ustedes que, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo demuestro esto? Supongamos que no es cierto, ¿no? Supongamos que esto que está aquí no es correcto, o sea, que pH no es perpendicular a B. Entonces, ¿cómo empiezo, no? Empiezo haciendo esto. Vamos a... Acá está. Muy bien, entonces con otro color. Por ejemplo, supongamos que no lo es, ¿no? Entonces, trazo una perpendicular aquí, de manera sencilla, porque estoy suponiendo de que no es perpendicular. Entonces, va a existir un punto, ¿no? Va a existir un punto donde sí lo es. ¿Estamos de acuerdo? Ahí para que lo puedan ver mejor. Entonces, ahí está, ¿no? Supongamos que sí, ¿no? Ahora, si por ejemplo aquí tenemos que se ha intersecado acá en estos dos puntos, bueno, esos dos puntos los voy a llamar P, por ejemplo. Le llamamos P y acá le llamamos, vamos a llamarle M. Este que es el punto M y este que es el punto N. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué voy a demostrar? No voy a demostrar algo interesante, algo curioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos sabemos por decir que acá, por ejemplo, esto es 90. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Esto que está acá es 90, es perpendicular. ¿Sí? ¿No? Y acá ya pues uno puede ver o puede observar, ¿no? De manera sencilla. Puede observar aquí que tiene, en este caso, una, vamos a suponerle aquí una medida que sea alfa, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, sí. Y por ende, por ejemplo, acá vamos a observar también que tenemos, ¿no? Un valor de acá alfa, ¿no? También, ¿no? ¿Sí se ve? Sí se ve. Pero también este alfa, ¿no? Si ustedes lo visualizan, también es lo mismo que está acá al costadito. ¿Y eso por qué, no? No, porque evidentemente por ángulo inscrito todo este arco mediría QB sería 2 alfa y por ende por ángulo seminscrito sería alfa aquí. Entonces, si uno visualiza, por ejemplo aquí, en esta figura, lo que estamos observando es que esto de aquí sería opuesto al vértice sería alfa. ¿Sí? Entonces, esto de aquí opuesto por el vértice sería alfa. Y entonces acá lo que yo estoy observando es un triángulo isósceles, ¿no? Como esto es un triángulo isósceles, entonces esta distancia sería A. Pero como los segmentos son congruentes, ¿no? ¿Por qué? Porque por teorema sabemos nosotros que estos segmentos tangentes son congruentes, entonces eso también sería, ¿sí? Y nuevamente haciendo la misma idea, ¿no? Hacemos la misma idea, ¿no? Podemos observar aquí que esto también sería así, ¿no? 90 acá.
Y la D va a ser la misma, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿a qué voy a llegar? Voy a llegar que acá voy a tener otro triángulo isósceles, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta medida que está acá, se le llamó, vamos a ponerle otra medida, que sea teta. Supongamos que sea teta. Entonces esto también va a ser igual con esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces acá también hacemos lo mismo. Entonces esto también será teta, ¿no? Es la misma idea que se hizo, ¿no? ¿Sí? Lo que sucedió a la mano izquierda sucede a este lado. Entonces, ¿qué estoy observando, no? O sea, lo que yo estoy observando es lo siguiente, ¿no? Observo, ¿no? De que en este caso, A más MN, eso debe ser igual a A, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusión llego? Llego a la conclusión de que MN es igual a 0. ¿No? ¿Y qué significa que MN sea igual a 0? ¿No? Este postulado lo han visto, ¿no? Este postulado es el postulado de la distancia, ¿no? Si Mn es 0, significa que M y N son el mismo punto. Son el mismo punto. ¿Y qué significa que sean el mismo punto, no? Tanto M y N, ¿no? Significa, ¿no? Que significa, vamos a poner aquí, que M y N sean el mismo punto, significa que ¿dónde debería ser ese punto que está aquí? Este punto M y este punto N. ¿Dónde debería pasar? Evidentemente debería pasar por I, ¿no? Por el punto I. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que se llama una demostración, digamos, no por el absurdo. ¿Estamos? Entonces llegamos a demostrar que tanto M con N, necesariamente para que sean en el mismo punto, tienen que pasar por I, ¿no? Entonces acá hemos visto una pregunta, ¿no? En el cual se ha visto, ¿no? Que se usa cosas simples como los postulados, ¿no? Que se aprenden al inicio del curso, en el cual no necesariamente, ¿no? Puedo hacerlo de otra manera, ¿no? Intenten hacerlo por, digamos, por circunferencia, por el capítulo de circunferencia, sin usar eso, entonces de repente va a requerir hacer más trabajo, ¿no? Pero en cambio acá no, acá solo hacemos un solo trazo y el resto son deducciones lógicas sencillas, ¿no? Y eso es lo que nos permite a nosotros en geometría, ¿no? Cuando hagamos problemas de ese tipo, planteárnoslo, es aprender a que los problemas se den de esta forma, ¿no? Se pongan, ¿no? De una manera en que podamos nosotros resolver.